está ocurriendo en las últimas reuniones la acción de amparo por mora administrativa. En esta oportunidad el caso viene de la Cámara Federal, la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, de la Sala 3 del 4 de agosto, el caso Yaya Bus Sociedad Anónima, y es un trámite de convalidación de solicitudes de reintegro de IVA en tiempos de pandemia. En primer lugar, lo que resuelve la Cámara es que el amparo por mora que fue interpuesto por el autor en los términos del artículo 182 de la Ley de Procedimiento debe ser admitido. Se ordena a la AFIP que en el plazo de 30 días concluya la devolución de este trámite, vinculado a, entonces, como decíamos, la convalidación de la solicitud de reintegro de IVA. En este sentido, en el mismo sentido que Isaura de la Sala 1 de la Cámara Federal. Y también, siguiendo los lineamientos de CRESUD, le asiste razón a la actora cuando afirma que la labor debe ser desplegada, puede practicarse de modo remoto en tiempos de pandemia, y la respuesta a su pronto despacho no puede ser interpretada como un avance en el procedimiento administrativo tributario. Hay un caso de secreto fiscal que vamos a tratar seguidamente, el caso Videla. Este caso proviene de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Sala M y habla de una de las excepciones al secreto fiscal en caso de muerte del causante a los efectos de la liquidación por el régimen de comunidad de bienes. La conclusión a la que se llega es que si a la muerte del causante quedan bienes gananciales, la propia sucesión puede servir para liquidar el régimen de comunidad de bienes. Y por esa razón, no es dudoso que el proceso pueda encuadrarse en la excepción prevista por el artículo 101 de la Ley de Procedimiento Tributario, porque las diligencias para determinar la composición de los bienes que integraron a su turno el régimen de comunidad en pos de avanzar en su posterior liquidación es una típica cuestión de familia, que por supuesto trata de impedir el fraude en la liquidación de bienes de comunidad. Por esta razón, entonces, este sería un caso donde se cede el secreto fiscal. Y es importante también esta consideración de la Cámara Civil cuando dice que la información es entregada por el contribuyente por imperio legal y no por voluntad propia, motivo por el cual la norma que estamos analizando, o sea, el artículo 101 de la Ley de Procedimiento Tributario, se ha encargado de asegurar que los datos personales sean direccionados con el objetivo de atender el deber de colaboración ante la administración tributaria y con el de liquidación e ingreso de las contribuciones para materializar las funciones asignadas en la Ley de Procedimiento Tributario. Un antecedente interesante realmente que proviene del fuero civil. Y vamos ahora a analizar un tema donde estamos observando una discrepancia interpretativa de importancia. Esto es una determinación. Ante la determinación, el contribuyente opta por el recurso de reconsideración ante la administración tributaria y entonces ante esa denegatoria, ante ese rechazo de recurso de reconsideración, lo que acá se discute es si procede o no la demanda del artículo 23A de la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley 19.549, sin pago previo de la deuda. Sabemos nosotros que la otra alternativa, que es el Tribunal Fiscal, es una alternativa en este caso inexistente, justamente porque el contribuyente optó
por plantear el recurso de reconsideración en sede administrativa. Vamos a considerar el dictamen de la Procuración General del 14 de julio de este año en la causa Borisenko, donde la conclusión que se llega a la Procuración es que la ley no excluye el procedimiento de impugnación previsto por el artículo 23A de la ley 19.549, que no requiere el pago previo de la deuda como requisito de acceso a la instancia judicial. Pero que en sentido contrario se expidió la Corte, justamente en compañía de Circuitos Cerrados, el 9 de marzo del 2010, así que acá señalamos la distinta posición interpretativa que existe al respecto. Y en este caso de la Cámara Federal, también de la Sala 2, en la causa AFIP contra Mercovial, se analiza otra cuestión: modificación introducida por la ley 27430 al artículo 92 de la ley 11683. Esta modificación de la norma, dice la Cámara, es de incuestionable naturaleza procesal. Y como es de naturaleza procesal, esa modificación resulta de aplicación inmediata a la presente causa. Los temas vinculados a la modificación del artículo 92, entonces, de institución fiscal, son de aplicación inmediata y no, como se ha intentado sostener, que es para las causas que se inicien con posterioridad a la vigencia de la ley 27430. Un caso muy interesante que proviene de la Corte, el caso Garay Corina, del 7 de diciembre del año 2021, nos da esta doctrina de la Corte en este remanido tema del impuesto a las ganancias, las jubilaciones y el tratamiento fiscal. Dice la doctrina de la Corte que no resulta razonable exigir al jubilado que deduzca un planteo administrativo de repetición ante la AFIP al declararse exento del impuesto a las ganancias al haber jubilatorio. ¿Cuál es la situación que se planteó en este caso? El contribuyente había recibido, o la contribuyente había recibido un retroactivo de jubilaciones. Como consecuencia de esto, la ANSES le retiene el impuesto a las ganancias y como consecuencia de esta retención se realiza el planteo ante la ANSES respecto de la improcedencia de esa retención que había sido efectuada en base a la doctrina de la Corte que conocemos y que vimos muchos antecedentes respecto de la exención de ganancias del haber jubilatorio. Esto lleva un par de años hasta que después de ese par de años se llega a que esas jubilaciones se encontraban exentas del impuesto a las ganancias con la doctrina que ya conocemos de la Corte respecto de lo que es esta situación tan en concreto. Pero resulta que el contribuyente, además de esto, había solicitado la devolución a la ANSES de las sumas que habían sido oportunamente retenidas. Y acá aparece realmente una conclusión bastante insólita, porque tanto en primera instancia como en la Cámara confirman el criterio en razón que el ANSES es un agente de retención, no puede devolver esas sumas porque los fondos fueron transferidos a la AFIP. Y entonces el contribuyente, después de haber obtenido una resolución definitiva de exención de jubilaciones al haber jubilatorio, tendría que comenzar nuevamente toda la tramitación ante la Dirección General Impositiva. Acá es donde resulta muy valiosa la posición de la Corte, que toma en cuenta, primero, el tiempo transcurrido desde el inicio de la acción, que fue en el año 2009. Es decir, habían pasado 12 años desde que se había comenzado
con esta tramitación. Y en segundo lugar, es la edad avanzada que presentaba la actora, que ya contaba con 88 años. Entonces dice la Corte que la decisión de sujetar al accionante a un nuevo trámite administrativo y judicial ante otro organismo distinto, que sería la AFIP, configura un exceso ritual manifiesto que puede llegar a frustrar la instancia de su derecho conforme el desenvolvimiento natural de los hechos. Y por lo tanto, no resulta razonable exigir a los recurrentes que deduzcan dos planteos ante distintos organismos a fin de lograr idéntico racionamiento, ya que no solo importa un arbitrario retraso de la declaración de derechos de naturaleza alimentaria, como son las jubilaciones, que cuentan con amparo constitucional, sino, dice la Corte, que trasunta un dispendio jurisdiccional que se opone a los principios básicos de economía y concentración procesal. Excelente fallo de la Corte que pone fin a este tema. De todas maneras, la Corte decide devolver el expediente a la primera instancia para que dicte una nueva sentencia en base a estas disposiciones. Nosotros pensamos que este nuevo trámite con el que sigue a partir de ahora no debería insumir 12 años más como ya tenía insumido este aspecto. De todas maneras, muy importante la decisión de la Corte en esta materia. También destacamos el caso Díaz Manuel, de la Cámara Federal, de la Sala 5, esto del 17 de noviembre. Aquí estamos ante un caso que se presenta mucho en la práctica. Hay una solicitud de reducción de anticipos en el impuesto por las ganancias, esto en base a la resolución 327 del 99, se presentan una serie de elementos. En este caso, los elementos que presenta el contribuyente es que en el año anterior, donde había dado un impuesto a las ganancias significativo, había recibido ingresos provenientes de la liquidación de los stock options con motivo de la rotura del vínculo laboral, que en esta oportunidad, o sea, el periodo fiscal por el cual se solicita la reducción de anticipo, no lo iba a tener. Por eso, ante este rechazo de la AFIP, la Cámara convalidó la procedencia de la reducción de los anticipos y agrega este aspecto interesante en la Cámara, que el reconocimiento del efecto automático de la opción de reducción de anticipo no se contrapone a la facultad con que cuenta el fisco para ejercer el control. Lo que pasa es que ejercido el control, no pudo el fisco agregar ningún elemento material interesante para desvirtuar la posición que en definitiva concluye con esta sentencia. En un caso donde también hemos visto otros antecedentes, el cómputo del crédito fiscal por IVA en prestaciones de publicidad ante falta de pruebas de avisos. Esto es del Tribunal Fiscal de la Sala D Atlántica de Juegos, 16 de junio del año 2021. Aquí el Tribunal Fiscal confirma los actos apelados en cuanto a la impugnación de los créditos fiscales del IVA, en razón de que no existía registro alguno de los avisos publicitarios que en teoría se habían realizado y además no había elementos para sostener la efectiva concreción de esos servicios de publicidad, atento que la Administración Tributaria había determinado, investigado y concluido que los proveedores no tenían capacidad operativa para las mentadas prestaciones de publicidad. Todos estos temas son temas de prueba y la prueba es lo que define en definitiva la suerte de estas causas. Respecto del monotributo y de la exclusión del monotributo, hoy vamos a ver dos casos. Uno es el caso Videla de la Cámara también Federal de la Sala 1 del 11 de noviembre. Aquí hay un rechazo de la exclusión del monotributo por incumplimiento de la resolución 3704 por falta de comunicación a la AFIP de continuar utilizando los talonarios impresos con anterioridad a dicha reglamentación.
Es decir, este contribuyente no había cumplido con la resolución 3704 respecto de una obligación formal. Y la obligación formal era que tenía que comunicarles de que iba a la AFIP, de que iba a continuar utilizando los talonarios impresos con anterioridad a dicha reglamentación. Desde este punto de vista, la Cámara revoca el pronunciamiento apelado, a través del cual se había confirmado la exclusión de pleno derecho del monotributo y se había dispuesto el alta en el régimen general. Para esto, la Cámara sostiene que la AFIP sustentó la exclusión del monotributo únicamente en el cumplimiento de la parte actora de ese deber formal, insisto, de la resolución 3704, es decir, la falta de comunicación de la AFIP que continuaría utilizando los formularios impresos con anterioridad. Y dice la Cámara, no es posible deducir que tal incumplimiento implique que las facturas no eran válidas, ni representativas de la actividad desarrollada por su emisora en los términos de lo que prevé justamente la ley 26.565, artículo 20, inciso J. Y en la sala 1, en el caso Cetera, llega a una posición similar respecto de este punto, reiterando o en el mismo sentido del caso Amor. También acá se destaca que si bien las facturas aludidas fueron emitidas sin CAI, estas constituyen el respaldo documental suficiente. La Cámara Federal también tiene un caso, la Sala 3, el caso Fibro, respecto de la tasa de justicia. Y aquí es un caso muy particular porque en esta discusión, la tasa de justicia había recibido una intimación del juez de primera instancia que debía integrar la tasa de justicia al 3%. Ustedes saben que la discusión que existe en estos temas es si tiene un valor económico previo determinado y por lo tanto se aplica la alícuota del 3% del monto del juicio o es indeterminado y entonces se paga los 1.500 pesos. Normalmente el criterio lo expone, lo esboza el juez al ser el reclamo correspondiente. Y en este caso el juez reclamó la tasa del 3%. Cosa que es revocado por la Cámara Federal en razón que el objeto de la pretensión, que en definitiva en lo que se había discutido, era que se había vinculado con atribuir a una conducta estatal la arbitrariedad, la ilegitimidad, la inconstitucionalidad de la aplicación del régimen de licencias de importación, el SIMI, con motivo de restringir e impedir el ingreso de la mercadería al territorio aduanero. Es en base a esta razón que la Cámara revoca entonces la decisión de la instancia anterior. No corresponde el 3%, sino el valor indeterminado. Y hay un caso también de interés que hemos levantado del Tribunal Fiscal de la provincia de Buenos Aires del 1 de julio, en el caso Club de Campo San Diego, Sociedad Anónima. Esta es una sociedad anónima sin fines de lucro en función de lo que establece la Ley de Sociedades Comerciales y se discute si por ser una entidad de fines de lucro le corresponde o no la exención del pago de los ingresos brutos. El Tribunal Fiscal concluye confirmando la resolución de ARBA en cuanto deniega el beneficio de exención del pago del impuesto a los ingresos brutos, y esto es en el marco del artículo 207, inciso G, del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, el Tribunal Fiscal de la provincia de Buenos Aires concluye que el legislador excluyó intencionalmente del universo de los supuestos previstos a la sociedad comercial, en este caso, insisto, una sociedad anónima sin fines de lucro,
con la sanción de la ley 14.333 al reformar el artículo 207G del Código Fiscal, como hemos dicho antes, con vigencia a partir del 1 de enero del 2013. Claro, esta exención antes estaba redactada de otra manera y le correspondía la exención, pero a partir de esta modificación se excluyen entonces los casos de sociedades comerciales, y esta es una sociedad comercial a pesar de no tener fines de lucro. Muy bien, hasta acá entonces llegamos con el repertorio de las jurisprudencia que consideramos en este periodo más relevante, y bueno, por esta razón vamos a hacer nuevamente un instante de un pequeño intervalo y luego vamos a pasar, ya como tenemos acostumbrado, al tema de las preguntas que ustedes nos han acercado. Quiero, para quien todavía quiera formularlos, insistir en este punto. Las consultas se hacen por el canal YouTube, en el chat consultas. Muchas gracias y continuamos en instantes. Muchas gracias, Cecilia. Pasamos a las últimas preguntas, también sobre el tema moratoria. Ha habido una gran cantidad de preguntas. La primera está referida al IVA diferido. Nos están planteando acá que se rectifica una declaración jurada que es de agosto del 2017, se incluye en la moratoria y la pregunta es si por esta razón se pierde el beneficio del IVA diferido. Bueno, acá lo que tenemos que ver si han cambiado las circunstancias o los requisitos para encuadrar en el IVA diferido. Ejemplo, si como consecuencia de la rectificación se están incluyendo ingresos y esos ingresos son de tal magnitud que supera los límites establecidos para el encuadramiento de las pymes dentro de las respectivas categorizaciones por actividades, bueno, obviamente haría que ese contribuyente quede fuera del encuadramiento como pymes y por lo tanto perdería el beneficio de lo que es el IVA diferido. O sea que tenemos que analizar en cada caso cuál es la razón por la cual se está practicando la rectificación de la declaración jurada. Hay otra pregunta que creo que esto es en función de la terminología que empleamos, y nos pregunta qué significa la condonación general. Bueno, está bien la pregunta porque en realidad esto de condonación general no surge de las normas legales. Nosotros cuando hicimos la presentación y hablamos de la condonación de intereses, dijimos que hay dos formas en que se pueda condonar. Una es la condonación del 100%, que esto se aplica para las obligaciones que estando incursas dentro de la moratoria se hayan cancelado con anterioridad a la vigencia, o sea, al 11 de noviembre del 2021. En ese caso, la condonación es del 100%. Los restantes supuestos, cuando no se da este supuesto y cuando corresponde la condonación, lo llamamos general porque responde a las características generales de la ley. Esta es la razón de ser general. Entonces, la general es todo el mecanismo establecido por las normas legales para que se pueda realizar la condonación. Diríamos que no corresponda al primer precepto, que es el 100% por obligaciones canceladas con anterioridad al 11 de noviembre. Hay otra pregunta que se refiere a si los aportes y contribuciones del régimen de seguridad social son objeto de regularización por parte de la moratoria. Sí, en realidad no hay ninguna prohibición que lo impida. Aquí estaríamos hablando de la apropiación indebida de los recursos de la seguridad social o de los aportes y contribuciones resultantes
de una evasión previsional. Estos son dos tipos penales distintos, encuadran en dos categorías distintas y ambos serían objeto de regularización. Hay otra pregunta que me parece que tiene alguna relación también con la que contestó Marcelo Serra antes, se refiere a un consorcio de propietarios que se encuentra inscrito ante la AFIP. Nos preguntan qué tipo de sujeto sería a los efectos de la moratoria. Bueno, el consorcio de propietarios, ya esto lo aclaró también Marcelo antes, no está incluido dentro de esa nómina de la condonación general del artículo primero o artículo segundo. No puede ser pymes, porque esto se requiere que sea empresa para ser pyme, el consorcio no lo es. Tampoco es pequeño contribuyente persona humana según la FIP, porque no son personas humanas. Y entonces tenemos que concluir que el consorcio de propietarios responde a otro sujeto o demás sujeto o resto de sujetos. Hay otra pregunta que nos dice si es posible que el contribuyente vaya presentando las declaraciones juradas de los impuestos que oportunamente no se presentaron y hacer distintas presentaciones de moratoria o si se exige una presentación única. Esto creo que también lo hemos aclarado en la charla. No hay ninguna norma que establezca la presentación única, unificada. Quiere decir que el contribuyente puede optar por hacer varias presentaciones. Esa alternativa que se plantea de hacer varias presentaciones y en cada caso presentar las declaraciones impositivas que oportunamente no fueron presentadas es totalmente viable. Hay otra pregunta que se refiere al tema de la condonación de deudas, lo que también esto expuso Marcelo Serra. Está ese límite de los 100.000 pesos y la pregunta realmente muy interesante que se hace es a qué fecha se debe verificar ese requisito de los 100.000 pesos. Si es a la fecha de vigencia de la ley o es a la fecha de el acogimiento que haga el contribuyente. Más allá de que no es una norma que quedó claramente expuesta ni en la ley ni en la reglamentación, nuestra interpretación es que debería ser a la fecha de vigencia de la ley. ¿Y esto por qué razón? Porque se está dando un beneficio de condonación sujeto a un requisito, con lo cual es lógico que ese requisito, esa foto, sea al 11 de noviembre y no a la fecha de acogimiento, porque la fecha de acogimiento nada tiene que ver respecto de este tema. Hay otra pregunta, se presenta el caso de una sociedad anónima. La sociedad anónima cierra ejercicios en mayo del 2020, rectifica su declaración jurada, y hay un reclamo, o podría existirlo, sobre los anticipos del periodo fiscal 2021, y acá la pregunta es si estos están condonados. Bueno, son anticipos que tienen que estar vencidos al 31 de agosto, si esto es así, están condonados, y la condonación es por el régimen general, ¿no? Porque no se ha pagado con anterioridad. Hay otra pregunta que se refiere a una declaración jurada del 2021. Se presenta esta declaración jurada el 25 de octubre del 2021, o sea, ese vencimiento operó después del 31 de agosto, que es la fecha límite que ha establecido la ley. Y entonces nos preguntan, si esa declaración jurada se presentó antes del 11 de noviembre, si es posible ingresar en moratoria. Obviamente que no, porque acá el momento de la presentación no tiene ningún tipo de importancia. Acá lo que tiene importancia es el vencimiento de la declaración. Y si ese vencimiento operó después del 31 de agosto, queda fuera de moratoria con prescindencia del momento en que se pueda llegar a presentar. En otra pregunta nos están consultando por una persona humana.
esta persona humana no tiene la característica de pequeño contribuyente de la AFIP y sí reúne la característica de pyme por ser una empresa unipersonal. Bueno, si esto es así, será pyme y como tal va a regularizar en la moratoria. Una persona humana, nos dicen, rectifica la declaración jurada de impuesto a las ganancias. ¿Qué tipo de contribuyente es? Bueno, tenemos que recurrir a todo lo que hemos hablado. Tenemos que ver, de acuerdo a los antecedentes, si tramitó el certificado, si es una pyme, si no lo es la pyme, si reviste las características siendo persona humana de pequeño contribuyente de la AFIP, si cumple todos los requisitos, y si nada de esto es cumplido, va a ser considerado como resto de contribuyentes. Nos preguntan también el tema de la caracterización para la adhesión PYME, se refiere a los pequeños contribuyentes de la AFIP. Bueno, los pequeños contribuyentes de la AFIP, para obtener algún beneficio adicional, podría a su vez solicitar la adhesión al régimen PYME. Pero siendo pequeño contribuyente de la AFIP, ya tiene la posibilidad de ingresar en la moratoria con los beneficios que hemos establecido. Hay otra pregunta, nos quedan dos más para cerrar esta serie de preguntas, y nos pregunta respecto de la condonación. Cuando se dice la condonación, interpreto que se está refiriendo a la condonación de los intereses, eventualmente de las multas. Y se refiere a una declaración jurada que se presentó, mejor dicho, que tiene efecto el hecho que se presente antes del 11 de noviembre o que se presente ahora con el acogimiento general. Bueno, primer aspecto que insistimos una vez más, debe cumplirse el requisito que el vencimiento opera hasta el 31 de agosto del 2021, porque si no, ya no entra en estos beneficios. Si esto es así, hay dos situaciones que ya lo hemos realizado en la presentación. Si la declaración jurada se presentó con anterioridad al 11 de noviembre, se aplica la condonación del 100% total. Pero si no se presentó la declaración jurada el 11 de noviembre, tenemos plazo hasta el momento del acogimiento, que es el 15 de marzo del año próximo, y en ese caso la condonación se va a aplicar según el mecanismo general que hemos mencionado. La última pregunta, una pregunta muy interesante que nos plantean, es cuál es la situación de los contribuyentes que no cumplieron con la obligación de depositar en término los aportes de seguridad social y los aportes de obras sociales. Una pregunta realmente muy interesante que, dicho sea de paso, ha generado una copiosa jurisprudencia en materia penal tributaria, porque aquí hay una serie de aspectos que tenemos que destacar. Primer aspecto, cuando nosotros hablamos de los aportes SUS, estamos hablando de un hecho único. Y ese hecho único se refiere tanto a los aportes previsionales como a las obras sociales. Es decir, la sumatoria conforma y está destinado al SUS. Por lo tanto, si nosotros queremos llegar a determinar la condición objetiva de punibilidad o el piso de punibilidad, tenemos que sumar ambos, porque ambos forman parte de ese hecho único que es el SUS, así está establecido en las normas correspondientes. Ahora bien, con esta enunciación general entramos en el problema. ¿Por qué razón? Porque el contribuyente, cuando ingresamos en la moratoria, el contribuyente puede ingresar en la moratoria, pero exclusivamente sobre la primera parte. O sea, es un hecho único, pero a su vez ese hecho único el legislador lo dividió en dos, porque los aportes de seguridad social
pueden ser regularizados con todos los beneficios que tiene la moratoria, pero no se puede regularizar las obras sociales. Insisto con esto, salvo que esa cancelación fue realizada con anterioridad al 11 de noviembre del 2021. Si el contribuyente pagó antes del 2021, corresponde, ya lo dijimos, la extinción de la acción penal, no solamente por los aportes previsionales, sino también por las obras sociales. Es decir, más allá que no hay un beneficio de ingreso en moratoria, sí hay un beneficio de extinción de la acción penal, en el único caso en que la obligación sea cancelada con anterioridad al 11 de noviembre del 2021. Si este no fuera el caso, o sea, si no hubo tal cancelación y el contribuyente incumplió con los aportes, acá nos encontramos con el problema. ¿Por qué razón? Porque por una partecita de ese hecho único que sería el SUS, por una partecita, los aportes previsionales, el contribuyente lo puede regularizar, entra en la moratoria, tiene los beneficios y se le aplica la extinción de la acción penal. Pero por la otra partecita, que sería la obra social, no puede ingresar en moratoria y no puede tener ningún tipo de beneficios. Entonces, acá la pregunta, ¿y cuál es la interpretación de este tema? Bueno, la interpretación lo ha dado la jurisprudencia, tanto la Sala A como la Sala B, en la Cámara Nacional de Penal Económico, han llegado a una conclusión similar. La conclusión similar es que son hechos únicos, que el legislador los ha separado, y que la interpretación que en estas características tan especiales había que darle para medir el tema obras sociales, las obras sociales a los efectos del piso de punibilidad tenemos que medirlas solas. O sea, separamos los aportes de seguridad social, que ya tienen la extinción de la acción penal porque entraron en la moratoria. Nos queda la obra social. Y esa obra social, esos importes mensuales de obra social, tenemos que compararlo contra los pisos de punibilidad. Si ese piso de punibilidad, como en muchos casos, no llega tal cual establece la ley, entonces desde ese punto de vista, en los procesos del trámite corresponderá el procesamiento, el sobreseimiento. Bueno, esta es entonces la posición, insisto, que la jurisprudencia ha interpretado respecto de este tema tan interesante que nos han consultado. Bueno, y ahora sí, llegamos al final de este ciclo, al final de este año. Nosotros, en nombre de todo este equipo que se ha desenvuelto en este año, al cual sumo al equipo de producción, al equipo técnico que nos han apoyado en todo este año, queremos agradecerle a todos ustedes el hecho que hayan participado en estas reuniones. Son 10 reuniones que tenemos en el año, sacamos el 9 de febrero, así que nos quedan 10 reuniones en el año. Para nosotros ha sido un motivo de gran satisfacción el poder tener este contacto, más allá que los encuentros sean virtuales, pero desde nuestro punto de vista hemos puesto todo nuestro esfuerzo para dar a ustedes toda la información que ustedes se merecen, para llegar a un ejercicio de profesión con excelencia. Hacia eso estamos apuntando y por eso que reconocemos también el compromiso de ustedes de seguirnos en estas charlas. Les pedimos a todos ustedes que estén atentos a nuestros mensajes para las inscripciones que vamos a abrir ya para el año próximo, y obviamente nuestro saludo para todos ustedes, para todos los profesionales, para todas las familias, por las Navidades, por el Año Nuevo y para que podamos tener un mejor año el próximo 2022. Gracias a todos y hasta luego.